Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es para mí un enorme orgullo presentar hoy a la primera actividad acreditada de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Como les informamos a todos, ustedes saben que en un trabajo enorme, conjunto de la Sociedad de Gastroenterología y la Clínica de Gastro, hemos logrado la recertificación de nuestra especialidad, con un enorme agradecimiento a todos los que han estado trabajando fuertemente en esto, desde colegas desde la sociedad y de la clínica. Y para mí es un enorme orgullo, como les decía, iniciar esta primera actividad que va a estar coordinada por la doctora Carla Bianchi y el doctor Justino Ceballos, a quienes les agradezco enormemente haber aceptado este desafío. Vamos a evaluar el manejo médico-quirúrgico de la enfermedad inflamatoria en el 2021. El método que vamos a utilizar es el método que nos exige la Escuela de Graduados para acreditar la actividad, que va a ser una etapa inicial de un pretest, donde siéntanse totalmente libres de hacer el pretest con tranquilidad, es totalmente anónimo, es simplemente una necesidad que la Escuela de Graduados nos exige para evaluar el nivel que tenemos antes de iniciar esta actividad, y después un post-test donde vamos a evaluar si fue fructífera, si pudimos transmitir, que seguramente va a ser así, los conceptos para manejar y mejorar nuestra práctica clínica. Se va a trabajar en 4 grupos que van a estar coordinados por distintos moderadores, y después la actividad va a ser llevada a un plenario donde se va a mostrar la evidencia actual para los 4 casos clínicos que fueron elegidos por Justino y por Carla. Yo no tengo más que agradecerles enormemente la participación a todos. Ha sido una convocatoria enorme comparada con otras actividades. Sabemos que va a ser una actividad un poquito más prolongada de las otras, donde queremos que haya una participación activa de todos nosotros, donde nos sintamos libres de preguntar y sobre todo tranquilos de poder indagar un poco más en estas enfermedades que siguen siendo un desafío en el manejo tanto diagnóstico, pero fundamentalmente terapéutico, que es lo que vamos a indagar más fuertemente hoy. Así que simplemente le voy a pasar la posta a los coordinadores. Susana, también agradecerte porque has estado también en esta organización, y bueno, yo me voy para una sala paralela, dejo la actividad en manos de estos coordinadores de alto nivel. Muchas gracias a todos, a los que están participando, un enorme gracias como siempre a Carlos, un enorme gracias a Cecilia, nuestra secretaria, y bueno, a la industria que nos permite que toda esta actividad sea posible. Bueno, no sé si Susana querés agregar algo, si no vamos a la introducción. Bueno, como dijo Virginia, vamos a intentar abordar algunos aspectos porque es imposible en 2 horas abordar todo lo que implica la enfermedad inflamatoria intestinal, así que hemos elegido con Justino algunos tópicos que nos parecen prácticos para esta primera actividad, y bueno, si es útil después abordaremos otros. La agenda de hoy va a ser, primero vamos a hablar sobre la presentación de las actividades, de la actividad, luego se van a dividir en grupos, como les dijo Carlos, para hacer el pretest, y en esos grupos se van a discutir cada grupo una viñeta durante 15 minutos, luego de lo cual vamos a juntos comentarla en plenario durante 20 minutos cada caso, y bueno, posteriormente Susana hará el cierre. Los objetivos de esta actividad fundamentalmente los hemos resumido en 2 grandes objetivos, que son comprender los beneficios del tratamiento médico temprano, teniendo en cuenta los recursos actualmente disponibles en nuestro país, porque de nada sirve saber lo que existe en el mundo si nosotros no disponemos de ello, así como también las consecuencias de lo que implica un abordaje tardío, y reconocer la oportunidad y las indicaciones del tratamiento quirúrgico, así como también del tratamiento médico posterior para prevenir la recurrencia posoperatoria. La pregunta que nos tenemos que hacer para empezar esta actividad es si tratamos adecuadamente a nuestros pacientes. En este análisis de Estados Unidos durante 2 años que se publicó en la Inflammatory en el 2014, el resumen es que el 42% de los enfermos con enfermedad de Crohn estaban aún tratados con mesalazina, sabiendo hoy por hoy la baja utilidad de este fármaco en esta enfermedad, de que 46%, o sea, casi la mitad de los pacientes, que eran 964.600 pacientes, habían recibido ciclos repetidos de corticoides, de los cuales casi el 10% tenía corticoides
en forma prolongada por más de 6 meses. Y menos del 20% de los pacientes córtico-dependientes eran tratados con inmunomoduladores. En este otro estudio publicado también de 2 seguros de Estados Unidos de salud, en el lapso de un interín de 12 años, se concluyó que el riesgo de muerte fue significativamente menor y hubieron más efectos adversos cardiovasculares, adversos cardiovasculares con los anti-TNF que con los corticoides, a diferencia de lo que siempre se manejó. Entonces, lo que realmente dice la literatura es que en la enfermedad de Crohn, obviamente más que en la colitis ulcerosa, debido justamente a la variabilidad y inespecificidad de sus síntomas al debut, existe un retraso diagnóstico de hasta entre 5 y 9 meses. En otros trabajos, de los que están ahí abajo las referencias, el retraso diagnóstico en los pacientes con enfermedad de Crohn ileal menores de 40 años fue hasta 2 años. Y en este estudio que lo hizo la Federación Europea de todas las asociaciones de Crohn y colitis de Europa, con casi 5.000 pacientes, 20% de los enfermos con enfermedad de Crohn tenían un retraso diagnóstico de hasta 5 años. Entonces, ¿por qué esto nos preocupa? Nos preocupa porque sabemos que al momento del estudio de imagen, de la enteroresonancia, el 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn ya tienen lesiones intestinales, que sabemos que el 80% de los pacientes con enfermedad de Crohn van a requerir cirugía en algún momento de su vida y que 1/3 de estos va a ser durante los primeros 5 años del diagnóstico, de ahí la importancia de un diagnóstico precoz. Sabemos también que el 70% va a requerir reintervención, de ahí la importancia de un tratamiento correcto para prevenir la recurrencia posoperatoria, y de entre 70 y 90% de los operados van a desarrollar nuevas lesiones en la anastomosis a 1 año de la cirugía. Por lo tanto, qué importante es tener factores que nos evalúen tempranamente la recurrencia. ¿Eso por qué lo necesitamos hacer? Porque necesitamos cambiar la historia natural de la enfermedad impactando realmente en el pronóstico, si no, no lo vamos a lograr. Necesitamos evitar los efectos secundarios que seguimos viendo de los tratamientos convencionales prolongados y que gracias a todo esto, haciéndolo precozmente, podemos plantearnos desescalar de los tratamientos y no mantenerlos eternamente, cosa que hasta hace poco era inviable pensar. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos acceder a un diagnóstico precoz, que sabemos que es más frecuente en la colitis que en el Crohn. Sobre estos puntos vamos a trabajar hoy. Necesitamos predefinir los objetivos y metas del tratamiento para cada paciente según su riesgo. No hay 2 pacientes iguales más allá de las pautas. Necesitamos monitorear estrechamente la actividad a través de marcadores objetivos. No podemos seguir guiándonos por la clínica, necesitamos marcadores objetivos y necesitamos hacer modificación del tratamiento, ya sea a través de un top-down precoz o de un step rápido, hasta alcanzar esos objetivos que yo me puse al inicio del tratamiento. Bueno, creo que teniendo en cuenta esos objetivos, vamos a dividirnos en grupos, a trabajar las viñetas clínicas y nos volvemos a encontrar en el plenario si están de acuerdo. Bueno, estamos en los 5 minutos, los coordinadores si me dan el ok, finalizamos la votación. Sí. Dale. Se van a crear, les paso a comentar rapidito, se van a crear 4 salas donde van a tener 15 minutos con un coordinador para comentar las historias y luego van a regresar a la sala principal cuando se terminen los 15 minutos y van a tener una cuenta regresiva de 30 segundos que le va a decir que van a volver automáticamente a la sala principal, así que seguramente no tengan que tocar nada. Van a ser aleatorios y una vez que entren en las salas, aguarden unos segunditos para que lleguen los coordinadores que los van a caer unos segunditos después. Bien, voy a intentar compartir el primer caso, que va a arrancar Justino. Bueno, Justino. Empezamos con este caso entonces, que era el caso número 1. Bueno, este es el caso de una paciente de 21 años, estudiante de Escuela de Tecnología Médica. Tenía una historia de una diarrea desde los 8 años de edad y a los 18 años agrega además una anemia con un PSI positivo, por lo cual es contactada con una unidad de enfermedades inflamatorias para comenzar los estudios. Se le hace una primera videocolonoscopía en marzo del 2018, que es completa hasta la última ileal, que informa desde la margen anal hasta el ilion distal una mucosa congestiva, friable, nodular de aspecto atrófico, y a 40 centímetros del margen anal ve una lesión sobrelevada de aspecto adenomatoso de 10 milímetros.
La anatomía patológica informa una rectocolitis severa y un pólipo adenomatoso con una displasia leve. Se empieza el tratamiento con corticoides y mesalazina. Pasa a la siguiente, Carlita. ¿Ya está? ¿Cómo? ¿Ya está? Perdón. Que ya está En agosto del 2018 se hace una videocolonoscopía de control que muestra un anillo fibroso a 2 centímetros del margen anal, un borramiento del patrón vascular del colon con friabilidad mucosa y refracción del haz lumínico, aisladas ulceraciones superficiales de 4 a 5 milímetros, desaparición de las austras en el colon izquierdo, y a 40 centímetros del margen anal nuevamente ve una lesión sobrelevada que ya había sido vista en el estudio previo. La mucosa ileal con congestión y ulceraciones en los últimos 10 centímetros. Se informa como pancolitis y se inicia un tratamiento con azathioprina. En mayo del 2019 se hace una nueva videocolonoscopía de control con mejoría mucosa a nivel del ilion en su totalidad. A nivel del recto se ve el mismo anillo fibroso sin otros cambios y sin elementos de actividad mucosa. Se mantienen las lesiones mucosas en el colon, pero a 50 centímetros del margen anal se informa una lesión ulcerada superficial de 2 centímetros y próxima a la misma una pequeña lesión elevada que se reseca. La lesión identificada como el primer fragmento es un adenocarcinoma moderadamente a pobremente diferenciado, y la segunda lesión es un pseudopólipo inflamatorio asociado a una pancolitis. Con el diagnóstico de un adenocarcinoma sobre una colitis ulcerosa, se estadifica, se adelantó Carlita, con una tomografía tóraco-abdominopélvica que no ve lesión a distancia. Perdón, que no sé. Lo primero que queríamos mostrarle acá eran los factores de riesgo para el cáncer colorectal, que esta paciente cumplía varios de ellos. Tenía una colitis extensa, una inflamación moderada severa en la endoscopía o histología de forma mantenida y una edad de inicio de la enfermedad de menos de 15 años, además de que había sido una enfermedad subdiagnosticada desde la infancia. Bien. Entonces, una de las preguntas que hacíamos para el grupo que iba a discutir el caso era frente al hallazgo, ¿qué tratamiento quirúrgico propone? Es decir, aparece ahora una lesión de aspecto neoplásico confirmada que es un adenocarcinoma a nivel del ángulo izquierdo en una paciente con una colitis ulcerosa. Propone una colectomía izquierda o segmentaria izquierda oncológica, una coloprotectomía restauradora con pouch ileal o una colectomía total abdominal con ilio-rectoanastomía. Yo no veo a nadie, no puedo salir de la pantalla. Bien, entonces Gabriela, ¿qué discutieron en el grupo y qué argumentaron? No, yo hay dos de las participantes con las que más hablaron, que capaz que alguna de ellas quiere comentar lo que hablamos. Perfecto. Rosana o Virginia. ¿Quién va a opinar de este caso? ¿Me oyen? Sí, perfecto. Sí, Rosana, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, en realidad mi planteo al menos era hacer una colectomía total y una ileostomía, que creo que ahí no está, y esperar a la pieza de anatomía patológica, de repente para ver si se reconstruía con un pouch ioanal. Pero bueno, se hizo una colectomía y se dejó el recto y se hizo una anastomosis iliorectal, ¿no? Esas cosas a veces, además, capaz que hablarlo acá o decirlo es mucho más fácil que tomar la decisión, obviamente, ¿no? Pero bueno, muy joven. Cuando plantean dejarle una iliostomía, ¿cuál sería la argumentación a favor de decir le dejo una iliostomía? Primero, que el diagnóstico no está del todo claro entre un cronio y una colitis ulcerosa, por lo menos a priori. Esa es como una de las cosas fundamentales. Y segundo, que si tiene un cáncer a los 21 años, el colon hay que sacarlo todo. Porque llamaba un poco la atención que no tenía una historia muy florida, pero tiene muchos años de evolución, y bueno,
tiene una predisposición particular al cáncer, porque si no, hay muchos pacientes que arrancan de jóvenes y no tienen esta evolución, ¿no? Pero digo, en este caso creo que hay que pensar en que hay algún factor que favorece la situación. Decíamos que, bueno, no hay antecedentes familiares, pero creo que ese es un poco el planteo. Pero bueno, lo que, repito, a veces hay que estar viviendo el momento con la paciente, ¿no? Los planteos teóricos siempre son más fáciles. Muy bien. Bien, entonces, si vemos un poco, antes de rediscutir o de hacer otro planteo, las recomendaciones en caso de displasia cáncer es la proctocolectomía con pouch ileal, es decir, esto es lo clásico, lo convencional. No hay tampoco una evidencia que dé respaldo a la realización, además de una mucosectomía, eso es discutido, pero como ven, otro elemento que tiene fuerte evidencia también es que la colectomía con anastomosis iliorectal puede ser considerada en algunos casos seleccionados de pacientes. ¿Podés pasar la siguiente, Carla? Entonces, una cosa que tenemos que ver fuertemente también es que hay que saber que el hecho de tener un pouch ileal o de hacer un pouch ileal genera un aumento de 2 a 3 veces el riesgo de infertilidad. Entonces, cuando estamos hablando de pacientes jóvenes de sexo femenino, fundamentalmente, es un factor que tenemos que considerar fuertemente y creo que la paciente lo tiene que saber. Y ese riesgo disminuye notoriamente cuando la cirugía es realizada por videocirugía o por vía laparoscópica. Entonces, esto siempre es un factor a considerar. Esto, también la necesidad o no de tener una ileostomía en una paciente que tiene una enfermedad oncológica y que posiblemente o tiene una fuerte posibilidad de requerir un tratamiento con quimioterápico, eso sabemos que la ileostomía le juega un papel en contra. Entonces, sopesamos todas esas cosas al momento de tomar una decisión donde la opinión de la paciente y su deseo de procreación, digamos, tiene un rol muy importante, sabiendo que podemos contemporizar y que no quemamos etapas en la posibilidad de hacer una proctectomía. Eso fue lo que, siguiente por favor, bien, eso fue lo que se realizó en esta paciente. Se decidió, sobre todo en función de la edad de la paciente, en hacer una colectomía total abdominal, y ya que era una paciente que no venía con un tratamiento muy cargado de corticoides y era una situación quizá de las mejores situaciones para poder hacer una anastomosis primaria, se decidió hacer una colectomía total abdominal con una iliorectoanastomosis. El resultado de la anatomía patológica informa que es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ulcerado, con compromiso de subserosa. Era un PT3 con 43 ganglios negativos, era un estadio 2, por lo tanto se decidió que iba a entrar en un plan de seguimiento y sin la necesidad de hacer una quimioterapia adyuvante asociada. Bien. Posteriormente, esta paciente continúa el tratamiento con metotrexate y en mayo del 20, en la evolución, agrega una fístula perianal con un absceso interepiteliano que se drena en bloque quirúrgico y se le coloca un sedal. Por lo tanto, como decía Rosana, esta paciente permanentemente nos traía o nos prendía una lucecita porque había tenido una afectación ileal, porque tenía un anillo fibrótico a nivel del recto tipo estenótico, y ahora agrega un absceso perianal con una fístula. Entonces siempre nos estaba prendiendo una pequeña lucecita sobre el diagnóstico diferencial con el Crohn. Entonces, ¿modificaría ahora su planteo diagnóstico? Es decir, ¿alguien cambia el planteo de que esto fuera una colitis ulcerosa, que era un Crohn? ¿Se mantienen los dos esquemas o los dos posibles diagnósticos? No sé qué discutieron sobre esto. Bueno, dentro del grupo venían muy orientadas, ya habían planteado eso, de que tenía como mucho elemento de Crohn. Entonces cuando aparece esto, medio que agregaron que, bueno,
era un elemento más, que ya lo que mencionaste recién, lo del ilion, la actividad en el ilion y esa estenosis fibrótica, que ya se había planteado antes de llegar incluso a esta diapositiva, que era un planteo de que fuera un Crohn. Así que ya en el grupo se planteó, y cuando llegamos acá no estaba más encaminado hacia pensar que es un Crohn. Bien, entonces, esto es un problema que se genera muy, muy frecuentemente, de los cambios de diagnóstico, que se dan más frecuentemente, sobre todo cuando se hacen estos diagnósticos en edades tempranas o en adolescentes o en la infancia, pero ven que en los estudios estos que hemos mostrado, hay casi hasta prácticamente un 10% de cambio de diagnóstico. Así que es una situación con la cual convivimos frecuentemente y a la cual, por lo menos los cirujanos, también tememos cuando nosotros planteamos hacer una protectomía, de tener un poco la certeza de saber o el temor a veces de que pueda ser un Crohn, porque hacer un pouch en un Crohn, cuando puede tener una manifestación después perianal, sabemos que puede terminar en un fracaso de una manera bastante importante. Entonces, eso era un poco la evidencia que teníamos. Esta paciente en octubre del 2020 se hace un control endoscópico, y acá nota aparte para un poco para los que hicieron la endoscopía, porque realmente tenía una lesión, como ven en la pantalla a la izquierda, una lesión ulcerada, difícilmente era difícil de percibirla. Se hizo una tinción, se magnificó un poquito, se magnificó no, pero se puso más de manifiesto esa lesión, y se realizaron biopsias. Siguiente. Esto fue a nivel del muñón rectal, bien en el recto bajo. El informe de la anatomía patológica con la asociación de la inmunohistoquímica fue que permitió demostrar que tenía un carcinoma pobremente diferenciado. Entonces, con el planteo ahora, a un año de la cirugía, de que tenía ahora un cáncer en el muñón rectal, se nos planteó de nuevo otra pregunta. Con un cáncer de recto metácrono de aspecto precoz o superficial, ¿qué conducta sugiere? Le plantean a esta paciente una resección endoanal e intentar hacer una preservación de órgano, una preservación del recto, una radioquimioterapia neoadyuvante y ver qué respuesta tiene, o la protectomía y el pouch. ¿Tuvo discutida esta o fue clara la respuesta? No sé si se animan a contar un poco, porque lo que generó fue algunos planteos o preguntas sobre conductas en general con el cáncer de recto en sí, y en particular después en este caso. Entonces, bueno, estuvimos hablando de eso, que fue Virginia que había consultado. No sé si quieren comentar ustedes. No, bueno, lo que hablamos en el grupo fue que como era precoz, en este caso no estaría indicada la neoadyuvancia, que yo tenía un poco confusión con eso, que se podía hacer una resección endoanal en cualquier otra paciente. Pero en esta paciente que tiene esa mucosa, con 2 cánceres en tan poquito tiempo, tan joven, ¿no? Que pensamos que tiene como altas chances de volver a hacer cáncer, bueno, capaz que sacarle ese recto, sacarle toda la mucosa que pueda llegar a complicarse después. Bien. Bueno, en definitiva es así, digo, nosotros veíamos una lesión que en principio parecía que era una lesión de aspecto precoz. Siempre necesitamos la estadificación imagenológica para ver la extensión que tiene a nivel en profundidad sobre todo, pero con los argumentos que ustedes bien plantearon, a pesar de lo que habíamos hablado de intentar en una paciente joven preservar el recto para conservar un poco la función genital y de esa manera no influir demasiado en la fertilidad para eventualmente de futuro, se planteó hacer la protectomía y la protectomía restauradora con un pouch ilial. Entonces ahí ven las fotos de la pieza de la protectomía con la lesión ulcerada superficial. Era un carcinoma pobremente diferenciado, pero felizmente era una lesión sí superficial, un PT1 con 24 ganglios negativos. Y este es el control posterior del pouch, que se ve una mucosa sana, sin elementos inflamatorios,
y esta paciente justo ayer se cerró la ileostomía, así que bueno, ahora vamos a ver verdaderamente cómo comienza a funcionar ese pouch. ¿Quedó alguna pregunta que quisieran por contestar del caso este? ¿O pasamos al otro? ¿Pasamos al segundo caso o alguien tiene alguna Sí. pregunta? Estaba silenciada yo, perdón. ¿Sí? Bueno, segundo caso. El caso 2 es una paciente de 54 años, de sexo femenino, que fue asistida, oriunda de Tacuarembó y asistida en Tacuarembó, tenía un antecedente de una trombosis venosa profunda que estaba en tratamiento desde noviembre del 2019 con warfarina, y en enero del 2020 se hace diagnóstico de colitis ulcerosa y comienza el tratamiento con prednisona. En marzo del 2020 tiene un cuadro de unos 20 días de evolución dado por dolor abdominal, diarrea con sangre y un síndrome funcional anémico que requiere transfusiones. Consulta por ese dolor abdominal en la puerta de emergencia en Tacuarembó, se le solicita una tomografía de abdomen y pelvis, se identifica un neumoperitoneo y se decide la intervención quirúrgica. Se realiza una laparotomía exploradora, se encuentra una perforación cecal con una peritonitis fecaloidea. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería su conducta terapéutica frente a ese hallazgo y en el caso de esta paciente? ¿Qué se discutió, Lucía, en el grupo? Bueno, ¿O quién quiere hablar? si alguien quiere hablar, está más que invitado, si no les cuento más o menos lo que discutimos. Bueno, una de las cosas que estuvimos viendo es por qué se había perforado esta paciente, pensando en información de ese momento, si esto se daba en el contexto de, ella tenía una colitis ulcerosa, un megacolon tóxico que hubiera llevado a la perforación, o también justamente evaluando el cambio diagnóstico, perdón, si podía ser que esto fuera un Crohn y estuviera ahora perforándose también. Pero lo que no nos quedaba duda que en este momento era una conducta quirúrgica, ¿no? Porque frente a la presencia de una peritonitis fecaloidea era lo que estaba poniendo en riesgo a la paciente y era como la conducta a seguir. Así que bueno, este punto lo dejamos un poco en stand-by para ver lo que había hecho el cirujano en ese momento. Que bueno, ahí. Bien, entonces les cuento, ya que no dicen qué le hubieran hecho ustedes, vamos a ver qué hizo el cirujano. Se hace una laparotomía exploradora, se le hace la toilette peritoneal y en la perforación cecal se coloca una sonda de Pesser, que es no sé si todos conocen, es una sonda blanda que tiene como una cabeza con fenestras y se introduce dentro de la perforación y se saca por contrabertura en la pared abdominal lo que se denomina una cecostomía mediatizada, es decir, se introduce en la perforación, se le hizo una jareta al ciego y eso se adhiere al peritoneo parietal y se exterioriza a través de la pared de abdominal. Esa fue la conducta que se adoptó en ese momento en esa situación y en ese lugar. Justino, ¿puedo preguntar cuál era el objetivo de hacer eso? Bueno, el objetivo de hacer eso es que el cirujano de guardia, frente al hallazgo y probablemente al desconocimiento un poco o a la certeza de la patología que tenía la paciente, dijo como, es decir, el cirujano de guardia muchas veces lo que intenta es salir de la urgencia. Y obviamente a veces con conocimiento de la enfermedad de fondo en estos casos y a veces no. Entonces él encontró una peritonitis y una perforación y actuó de esa manera tratando de salir de la situación esa de infección y de lo peritoneal tratando de solucionar de alguna manera o de manera lo más simple posible la situación de la perforación, que no es el planteo que hubiésemos hecho probablemente el resto de los cirujanos, pero es lo que él se le ocurrió, lo que visualizó como posibilidad de resolver hasta ahí la situación de la urgencia y eventualmente después hacer otro planteo o derivarla, o quizá
una reintervención una vez que la paciente hubiese mejorado de ese cuadro de peritonitis fecaloidea, que como sabemos es un cuadro de elevada gravedad per se, ¿no? Pero esta paciente en la evolución mantiene dolor abdominal y enterorragia. Como mantiene la enterorragia, le suspenden el Clexane y se le solicita el traslado a Montevideo. Y es ahí donde tomamos contacto con la paciente. Siguiente. Antes de pasar a la siguiente, ¿querés comentar algo de la conducta respecto al Clexane? Claro, esta es la conducta que a nosotros, obviamente que trabajando con los gastroenterólogos, insistimos y nos insisten siempre, y inicialmente nos enseñaron por el boca a boca. Estos pacientes con colitis, lo que no hay que hacer cuando tienen sangrado es suspenderle el Clexane. Y es generalmente la primer conducta que adopta el médico general cuando toma contacto con un paciente que está con un sangrado digestivo, generalmente bajo. Lo primero que hace es suspenderle la anticoagulación. Médico general, y te digo que sigue pasando, me pasó hace poco en el CTI, que le suspendí la anticoagulación y después vienen las complicaciones. En realidad, cuando me refería a médico general, me refería a cualquiera que toma contacto con estos pacientes que no está directamente un poco en contacto con estos pacientes. Justina, una pregunta. Carla. ¿Sí? Una pregunta. A mí me parece que el cirujano, no sé, pero me parece que no actuó tan mal, porque hay que ver que en Tacuarembó, de madrugada, se le presenta a esta paciente con esa historia de colitis ulcerosa sangrando. Yo qué sé, por lo menos, para mí que hizo lo mínimo para lograr estabilizarla y que se la pasara a otro que supiera más, porque una colectomía para un cirujano en guardia de Tacuarembó, no sé no sé qué opina Justino, pero... Elena, lo de que era de madrugada, se lo pusiste de color. Se lo puse yo de color, me lo imagino. No sabemos si era madrugada. Pero imagínate vos, cirujano de guardia en Tacuarembó, te llega esta paciente con un colon patológico, que lo debe haber tenido, ¿le habrá tocado ese colon? Estaría horrible. No, yo estoy de acuerdo contigo que probablemente pueda no ser una decisión sencilla, pero hay un esquema grande, general, que es con luces de neón, que si vos tenés una perforación en una colitis, generalmente es una colitis severa, tenía un cuadro arrastrado de 20 días de evolución de dolor abdominal, probablemente fue una colitis severa, subtratada y subdiagnosticada. Entonces, colitis severa, grave, perforada, el tratamiento es la colectomía total. La colectomía, pero no sé si tenía espaldas para hacer la colectomía. Bueno, por eso, ese es otro tema. Por eso, capaz que lo mejor es mandarlo a Montevideo, porque no, si no sé, pienso lo que pasa es que con una peritonitis fecaloidea en curso, ahí, digo, él obviamente que quiso salir del paso, pero también nosotros tenemos que transmitir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Claro, porque es una conducta que desde el punto de vista quirúrgico no está bien. Pero también él probablemente se enfrentó a una paciente que estaba subdiagnosticada y subtratada. Es decir, por lo menos quizá no tenía tan claro el diagnóstico de la colitis, probablemente, y bueno, obviamente que de la táctica quirúrgica tampoco, pero bueno, lo cierto que la paciente que tenía un cuadro grave evolucionó de manera tórpida, pero pudo llegar digamos, a un centro donde se pudo seguir el tratamiento. Porque la colectomía necesita un cirujano más o menos bien formado. ¿No? Me parece. Sí. Porque a nadie se le ocurre cerrar esa perforación en un colon patológico. Eso ya sería una bestialidad. Exacto. Entonces, acá un poco mostrar la evidencia. ¿Cómo? Perdón la interrupción, Justino, pero algo importante que mencionamos respecto a la suspensión de Clexane es que en esta paciente nosotros no lo hubiéramos suspendido, una paciente con una colitis ulcerosa, con un antecedente, una trombosis venosa profunda, y que a su vez acaba de ser sometida a una cirugía, o sea que tenía varios elementos como para no suspenderlo, para defender que no se suspendiera. Exacto, bueno, ese es uno de los conceptos fuertes que queremos transmitir, ¿no? Es decir, otro cartel, así como dice colitis ulcerosa severa con perforación, es colectomía total, este es otro cartel enorme. No suspender el Clexane
administrarlo precozmente en el posoperatorio, estos pacientes, las luces de trombosis venosa profunda tienen que estar permanentemente asociadas a esta patología. ¿Tá? Entonces acá las recomendaciones obviamente son colitis ulcerosa severa, tratamiento corticoideo intravenoso y asociar tromboprofilaxis. Eso es claro. Seguimos, entonces un poco para recordarles lo que ya saben, pero los predictores de fracaso de la colitis ulcerosa grave, una vez que hacemos diagnóstico de la colitis ulcerosa grave, empezar el tratamiento con corticoides intravenosos a 1 miligramo kilo día, tiene una tasa de respuesta de 50-70% en los primeros 5 a 7 días. Pero hay un mojón que nosotros tenemos que plantear en el día 3 y tenemos que tomar en cuenta los criterios de Oxford, que son más de 8 deposiciones por día o 3 a 8 deposiciones con una PCR mayor a 45. Y si al día 3 no hay una respuesta, hay un valor predictivo para la colectomía que es del 85%. ¿Tá? La siguiente, Carla. Y en el mismo esquema o en el mismo algoritmo, mostrarles esto, la importancia de los 3 primeros días para la respuesta a los corticoides. Si hay una respuesta a los corticoides, pasamos a un esquema de corticoides vía oral más azatioprina o 6-mercaptopurina. Y si no hay respuesta, ahí tenemos que plantear una opción que es la colectomía subtotal o la colectomía total con ileostomía más menos sigmoidectomía, después vamos a ver sigmoidectomía. Y si hay una respuesta, pasar a la ciclosporina o al infliximab. Acá es un poco difícil entre el día 3 y el día 7 el timing de ver cuánto avanzamos en ese tratamiento de rescate médico o la cirugía. Esto es muy importante que haya un equipo multidisciplinario donde esté el gastroenterólogo, el cirujano, probablemente alguien encargado de la nutrición y probablemente también alguien de terapia intensiva que estén enfocados en ver un poco la respuesta inicial que tenga este paciente para tomar la decisión en conjunto de manera multidisciplinaria. Si al día 7 hay una buena respuesta a la ciclosporina o al infliximab, se hace una terapia de mantenimiento. Y si no tiene una buena respuesta, ya se define el tratamiento quirúrgico con la colectomía subtotal. Acá quiero comentar algo, que esto me parece muy importante, esto que acabas de mencionar, porque seguimos viendo en las instituciones, seguimos viendo que no se toman decisiones al día 3 con los corticoides intravenosos. Seguimos viendo pacientes internados con 20 días, con 10 días de corticoide intravenoso. Seguimos viendo, más allá de que hoy tenemos acceso al infliximab, sabemos que la respuesta con ciclosporina y infliximab en el agudo, en el momento de rescate, es bastante similar y sin embargo vemos que no se utiliza mucho la ciclosporina y si no se puede acceder al infliximab por algún motivo, se sigue extendiendo el plazo de corticoides intravenoso en tiempos que ya sabemos que son inútiles. Y lamentablemente vos hablás del trabajo multidisciplinario, pero sigue pasando también en algunas instituciones, por supuesto, no donde hay equipos donde trabajamos en conjunto como nosotros con ustedes, pero sigue pasando que en pacientes que ingresan, hablamos del equipo multidisciplinario, pero pacientes que ingresan con una colitis, de repente no como esta grave, pero que ingresan con una colitis moderada, el gastroenterólogo llama al cirujano para ponerlo al tanto y en conocimiento de la paciente y muchas veces el cirujano te dice esta paciente no es quirúrgica, ¿para qué me llamaron? Entonces creo que de los dos lados es el tema del timing de los corticoides, tenemos que meternos eso en la cabeza, no puede ser que sigan habiendo pacientes con 10, 20 días de corticoide intravenoso sin respuesta y no puede ser que se sigan manejando estos pacientes en muchos lados y no te hablo de salud pública ni en la punta del país, que no se trabajan en equipo, ¿no? A veces no por el gastroenterólogo sino por el cirujano y otras veces, bueno, creo que es más a veces que el cirujano que el gastroenterólogo que no lo llama, pero destacar eso, ¿no? Que tenemos que medulizar esta imagen, nada más. Ese es un tema, el tema del timing, y no solo el timing, pero es un tema de años de discusión, de saber cuándo es el mejor momento. Pero yo creo que en la definición del mejor momento para la cirugía tiene que ir acompañado que estos pacientes desde el primer momento tienen que ser vistos por un grupo de especialistas
donde el gastroenterólogo y el cirujano tienen que verlo en el ingreso y en la evolución en conjunto para tomar las decisiones. Y acá vemos claramente lo que hablábamos hoy. El error o el fracaso en la toma de decisiones en esa primera semana, dividido en 2 mojones, primer mojón los primeros 3 días y después un mojón más difícil o más difícil de clarificar, que es entre el día 3 y el día 7, el retraso de la toma de decisiones lleva a un índice de morbimortalidad que aumenta 3 veces y diferir la colectomía más de 14 días triplica la morbimortalidad. ¿Tá? Entonces, esto es lo que un poco queríamos ver y lo que tiene relación con el caso que veníamos discutiendo. Es decir, el retraso en la toma de decisiones hace que la morbimortalidad quirúrgica sea muy elevada. Y un poco acá está la evidencia que avala lo que veníamos comentando recientemente. Siguiente. Bien. Y acá lo que mencionábamos con Carla también, los pacientes con colitis ulcerosa grave deben ser hospitalizados y manejados de su ingreso por un equipo multidisciplinario constituido por gastroenterólogos, especialistas en nutrición y coloproctólogos o cirujanos que estén debidamente embebidos en esa patología. Y acá mostrarles el... Dejo de compartir para que vos puedas mostrar el video, Justino, ¿no? Sí. ¿Se ven las imágenes? ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la imagen que vemos nosotros cuando en la tomografía de control que le hacemos acá, donde se ve un colon derecho y transverso de paredes engrosadas con un contenido en su interior. Esperen si se las puedo pasar de nuevo. Se las voy a mostrar acá con la flecha. Que tiene una densidad que es medida por el radiólogo y que nos dice que es sangre en la luz del intestino. Así que tenía una pared muy inflamada y un colon lleno de sangre. Y acá la imagen con una rectoscopía que le solicitamos donde se ven pseudopólipos, ulceraciones amplias y un sangrado al mínimo contacto como se ve de una colitis, claramente una colitis severa que afectaba el recto y el sigmoides y no se prosiguió obviamente por el riesgo de perforación. Entonces con esta evidencia, dejo de compartir, Carla. Frente a esa evidencia de una colitis ulcerosa severa, que a pesar del tratamiento no había tenido una respuesta, a pesar de la corticoterapia intravenosa a dosis plenas, y mantener la evolución con un sangrado persistente que requiere transfusiones, y la evidencia de la tomografía y la rectoscopía, es que decidimos hacer un tratamiento quirúrgico y se decide la colectomía total abdominal más la ileostomía. Entonces ahí se ve también que la conducta y la evidencia muestra que en estos casos el tratamiento quirúrgico debe ser la colectomía total abdominal, y lo que puede llegar a variar en caso de pacientes que sobre todo vienen recibiendo altas dosis de corticoides es si cerrar el cabo rectal o abocarlo también a la piel. Puede ser tipo una resección con abocado a la piel como una fístula mucosa o dejado a nivel subcutáneo. ¿Por qué? Porque algunos autores refieren que hay más riesgo de que ese muñón rectal pueda abrirse y generar una contaminación a nivel peritoneal. Entonces son 2 conductas que pueden ser pasibles de realización: o la colectomía total, ileostomía y cierre del muñón rectal, o la colectomía y abocar el sigmoides a la pared o dejarlo a nivel subcutáneo. La siguiente, Carla. Bien, y esto fue lo que nos informa la anatomía patológica. Había algunas células de mayor tamaño sugestivas de acción de citomegalovirus, y a nivel del colon, colectomía con los caracteres morfológicos de una enfermedad inflamatoria intestinal a variedad de colitis ulcerosa en actividad, y se le solicitó una inmunohistoquímica para confirmar la presencia de citomegalovirus. La siguiente. Esto es lo que... ¿Sí? No sé si discutieron algo de esto en el grupo. No, porque esta parte no la teníamos, esta biopsia. Lo que sí habíamos discutido es si anteriormente, si en esta paciente con la evolución que venía teniendo, si se hubiera hecho los corticoides o se hubiera ido directamente a cirugía.
inicialmente. No sé, Justino, qué te parece. Luego de esa endoscopía y sabiendo un poco el tiempo que ya venía la paciente con esta evolución, Sí, el tema que obviamente fue muy discutido eso. necesitábamos confirmar el diagnóstico y viendo la evolución que la paciente tenía, la confirmación por la rectosigmoidoscopía y por la tomografía y la evolución que tuvo con una persistencia de tratamiento, a pesar de ofrecerle un tratamiento que intentaba ser un tratamiento óptimo, como vimos, el tratamiento con corticoides intravenosos a dosis plenas, frente a la no respuesta, se decidió la cirugía. Porque siempre es pesada la toma de decisiones de sacarle todo el colon a un paciente. Entonces, cuando sacamos nosotros siempre decimos lo mismo. Cuando el colon está en el frasco, cuando le sacamos el colon, se terminó, no se lo podemos volver a poner. Entonces, nos pesa mucho a nosotros la decisión de un paciente, porque sabemos lo que condiciona después, y tener un error terapéutico, táctico o diagnóstico, cuando de repente hay un signo de alarma que te dice, mira, esta puede ser una colitis infecciosa o puede ser todo por citomegalovirus. Bueno, ahí siempre uno quiere tener la certeza de tener el panel intestinal, de tener la inmunohistoquímica y tratar de decidir con la mayor cantidad de cosas posibles. A veces se puede y a veces no, y a veces los tiempos surgen, y eso es el timing que a todos nos cuesta. Es decir, la toma de decisiones en los tiempos, en esos tiempos, es difícil para todo el mundo. Por eso es muy importante el accionar conjunto y decidir el momento de la cirugía con más cabezas pensantes que estén empapados un poco en este tema. Justino, una pregunta. Carla, una perdón. pregunta, Justino. ¿Cuál es la indicación de corticoides intravenosos una vez que ya estaba perforado el colon? Bueno, pero por eso, es decir, había tenido un tratamiento que no había sido un tratamiento óptimo y no teníamos un diagnóstico 100% claro, porque cuando venía ese diagnóstico de colitis ulcerosa, tampoco no quedaba muy certificado, porque a veces pasa que recibís un paciente del interior y que viene con un resumen de alta y que la anatomía patológica en realidad no está y que no te haces de la endoscopía. Entonces, generalmente muchas veces queda en una nebulosa a veces el diagnóstico de certeza. Y la paciente que había sido sacada de ese cuadro de urgencia, teníamos que rever un poco cuál era el diagnóstico, porque si no hubiera llegado y la hubiéramos operado, pero la paciente ya estaba mal o bien, su cuadro de urgencia había sido resuelto. Entonces teníamos que ajustar un poco más el diagnóstico para saber el tratamiento y si requería una colectomía total. ¿Pero tiene beneficio ponerle corticoides intravenosos? Frente al planteo de una colitis ulcerosa severa, perforada. Lo que sabíamos que había tenido una perforación secal, lo del diagnóstico de la causa no lo teníamos 100% claro. Espera, yo creo que acá hay una confusión. Los corticoides los recibió antes de que la operaran. No, vía oral. Venía con corticoides vía oral. Por eso, pero digo... Y después, en pauta descendente, y ahí fue que hizo el cuadro agudo después. Cuando estaba Claro, descendiendo el corticoide, hizo el cuadro agudo. Yo creo que en realidad era que venían descendiendo el corticoide, pues no se lo podían suspender de una. Yo creo que ese fue el objetivo, ¿no? Ir descendiendo de la pauta de corticoides hasta mientras se decidía qué cirugía hacer para poder operarlo con la dosis mínima de corticoides. No sé con qué dosis estaría, porque eso no lo tengo, pero sí quería destacar que me parece re importante es que todo paciente que desde entrada vemos que la evolución no empieza a ser buena, buscarle citomegalovirus, ¿no? Porque yo me pregunto si esta muchacha no lo tendría de antes y si tratado no hubiera tenido otra evolución, sabiendo que 1/4 de los pacientes es la causa de refractariedad a los corticoides, ¿no? Lo vemos en esta pieza, pero digo, no se buscó al inicio, no se menciona que se haya buscado. Creo que es una cosa que tenemos que pensar. Todo paciente que ingresa, del momento que ingresa es porque no es un cuadro leve. Entonces, todo paciente que ingresa
es una muestra de recto que hasta se puede hacer, no sé, una recto sin preparación, o sea, porque después el paciente evoluciona rápidamente mal y empezamos a correrlo de atrás, que no está la biopsia, que tenemos que biopsiarlo, que el patólogo demora, que para pedir la medicación. Entonces, paciente que ingresa hay que buscarle citomegalovirus. Por el momento está ingresado, ya estamos hablando de un empuje moderado, si no estaría en su casa. Así que, digo, eso me parece que simplemente cosa práctica de transmitir. Bien, en honor al tiempo y a que Carla no se extienda y Con tal final. Definimos este caso. Esta paciente al 7º día hizo un absceso parostómico que se drenó en bloque quirúrgico y al día 20 hace un infarto de protuberancia bajo heparina, bajo peso molecular y fallece el día 25 posoperatorio vinculado a un infarto de protuberancia. Entonces, un poco ver la evolución también de estos cuadros arrastrados, subdiagnosticados, el retraso diagnóstico, el retraso terapéutico, y la posibilidad de la suspensión en aquel momento de la heparina de bajo peso molecular que a veces pueden generar después eventos tromboembólicos que puedan generar estas evoluciones. Bueno, este es el caso que discutieron en el grupo 3 con Vivi, así que voy a arrancar contando un poco. Es una paciente que vivimos en La Española, que seguimos viviendo, sexo femenino. En ese momento tenía 15 años, tenía un antecedente personal de un cuadro de diarrea y dolor abdominal sin sangre desde los 2 años de edad, con un diagnóstico de pancolitis inespecífica, con edema y erosiones puntiformes aisladas en ese momento, con un tránsito delgado en ese momento normal, con un diagnóstico de colangitis esclerosante primaria, que no vamos a entrar por razón de tiempo, tratada por pediatra en ese entonces con salazosulfasalacina más ácido ursodesoxicólico y prednisona a los empujes, que persiste con dolor abdominal y diarrea, por lo que se le agrega cetoprina a dosis terapéuticas, y en la evolución agrega anemia, hipoalbuminemia y proteína C reactiva persistentemente elevada. En ese entonces no estaba la calprotectina acá en nuestro medio, ni en ningún lado creo, y tiene una colonoscopía de control que se le hace por la mala evolución, que evidencia un colon transverso proximal y ascendente con ulceraciones con fibrina y pseudopólipos, con una videocápsula sin lesiones. Entonces queríamos saber qué habían planteado en el grupo de qué conducta tomar en ese momento con esa paciente. A ver, Ignacio, creo que iba a hablar la respuesta. ¿Estás por ahí? Sí, ahí. Bueno, nosotros hablamos que dado que ya había recibido acetropina y bajo la misma persistía con PCR alta, que agregaba anemia, que no tenía una buena evolución, planteamos iniciar infliximab intravenoso. Bien, estábamos de acuerdo, que era justamente con los argumentos que ustedes dicen, aparte de que tenía una mala evolución, una respuesta insuficiente a la terapia inmunomoduladora y varios factores de mal pronóstico. Inicia infliximab, 5 miligramos kilo, las dosis de inducción habituales, continuando luego cada 8 semanas. Mantiene la cetoprina, dosis terapéuticas, y inicialmente tiene una buena respuesta inicial. Y bueno, lo que un poco dice la evidencia es que sí, que se recomienda el uso de anti-TNF, ya sea infliximab o adalimumab en nuestro medio, porque no tenemos certolizumab, para inducir la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn moderada grave que no han respondido a la terapia convencional, con un nivel de recomendación bastante fuerte y evidencia de calidad moderada. Y que se recomienda la terapia combinada, como en este caso, infliximab más tiopurina, cuando se inicia con infliximab, para inducir la remisión de los pacientes en la enfermedad de Crohn moderada grave que han tenido, como en este caso, una respuesta inadecuada a la terapia convencional. ¿Ah? ¿Considera importante el monitoreo farmacológico durante el tratamiento biológico, reactivo o proactivo? ¿Qué discutieron respecto a esto? Bien, nosotros lo que hablamos es que idealmente se recomienda así monitorizar los niveles del fármaco y de los anticuerpos, pero es muy costoso, no lo tenemos disponible, y de existir y poder costearlo con un abordaje más que nada proactivo, ¿no? Con el objetivo de ir detectando rápidamente si hay una falla del tratamiento y no esperar a que se manifieste clínicamente. Bien, ¿el tener los niveles en esta paciente hubiera cambiado la conducta? Inicialmente no. Bien. Ante la mala respuesta lo hubieran hecho.
Bueno, la realidad es que en los pacientes, lo que dice la evidencia es que en los pacientes con enfermedad de Crohn en remisión clínica bajo tratamiento anti-TNF, actualmente no hay evidencia suficiente para recomendar a favor o en contra del uso de la monitorización farmacológica proactiva para mejorar los resultados clínicos en comparación con la atención habitual. Hasta ahí estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Que es lo que ustedes dijeron. Y que en los pacientes con enfermedad de Crohn que han perdido respuesta a un agente anti-TNF, actualmente tampoco hay evidencia suficiente para recomendar a favor o en contra del uso de la monitorización en forma reactiva para mejorar los resultados clínicos, que llama la atención este nivel de recomendación, pero bueno, es lo que dice toda la evidencia. Sin embargo, por más que eso sea la evidencia, sabemos que dosificar los niveles del fármaco y titular los anticuerpos no es imprescindible, porque de hecho estamos haciéndolo hace años sin tenerlos, pero es una estrategia mucho más costo efectiva que intensificar empíricamente, y es así que ahorra un 34% más económica, y eso es una realidad, porque mientras nosotros vamos probando la optimización o el cambio de biológico, en algunos pacientes teniendo los anticuerpos a los niveles ya hubiéramos tomado otra conducta, y es así que teniendo niveles bajos del fármaco en sangre con anticuerpos altos, lo ideal es cambiar de anti-TNF. ¿Qué hacemos nosotros que no tenemos dosificación? Agregamos un inmunomodulador, ¿tá? Que muchas veces agregando el inmunomodulador el nivel de anticuerpos disminuye y mejora la respuesta. ¿Qué hacer cuando tenemos un buen nivel de fármaco en sangre y no tenemos anticuerpos? Bueno, indudablemente, si el fármaco está en dosis terapéuticas y no tenemos anticuerpos es porque no está respondiendo el paciente a ese biológico. Entonces, lo ideal sería cambiar de objetivo de acción. Si estoy con un anti-TNF, de cambiar por una antiintegrina o por una antiinterleuquina. ¿Qué hacemos nosotros que todavía no los tenemos financiados bajo cobertura? Bueno, cambiamos de anti-TNF y probamos, pero creo que acá es donde se ganaría económicamente más al tener económicamente para el país y en tiempo y vida para el paciente, ¿no? Si tenemos niveles bajos y ausencia de anticuerpos, bueno, esta es la forma más fácil, quiere decir que el fármaco puede ser el correcto, pero lo que necesitamos es optimizar la dosis. ¿Tá? Y optimizar la dosis, hoy a veces podemos agregar, cuando ya estamos de repente ya optimizamos la dosis, estamos en dosis optimizadas y seguimos con niveles bajos en sangre y no tenemos anticuerpos, algo que es útil es agregar un inmunomodulador. Bueno, al año, esta paciente que venía bien, hasta acá todavía no la conocíamos, aumenta los síntomas a pesar de estar optimizada ya a cada 4 semanas y acetropina en comboterapia, dosis terapéuticas, se le dosifican y tiene anticuerpos anti-infliximab positivos. ¿Qué harían ahora? ¿Qué discutieron en el grupo? Nosotros ahí lo que discutimos es que a pesar de ya estar con el tratamiento optimizado y que agrega más síntomas, hay que revalorar a la paciente. Nosotros hasta ese momento teníamos como entendido que estaba planteado como que era una colitis ulcerosa con una sepsis, si bien tenía algunos elementos, ¿no? que nos hacían sospechar que podía llegar a ser una enfermedad en Crohn. Entonces ahí planteamos reevaluarla para definir la conducta. Totalmente de acuerdo, y lo que hay que hacer siempre que un paciente no responde a una terapéutica optimizada hay que mirarlo y se le hace una colonoscopía que muestra una mucosa edematosa, como ven acá, vegetante. Bueno, en la colonoscopía se ve una mucosa edematosa vegetante en el colon derecho, próximo a la válvula ileocecal, que estenosa parcialmente, con un ilion terminal normal, con marcada fibrosis en la anatomía patológica de esas biopsias sin atipías. Y en la anterior resonancia vemos un engrosamiento segmentario acá de la última masa ileal que se ve muy bien, con signo de proceso subagudo, ya que realza en forma homogénea. Ustedes saben que cuando es aguda se ven más las capas. Y bueno, frente a estos hallazgos, ¿qué conducta plantearon en el grupo? Bien, ahí, con esos elementos de que en la anatomía patológica había marcada fibrosis, apoyaba más el planteo de una enfermedad de Crohn, y además en la imagen veíamos que hay una dilatación supraestenótica, entonces probablemente, obviamente por la fibrosis, esto es crónico, y como venía ya optimizado con los biológicos, planteamos el tratamiento quirúrgico. Perfecto, ya al tener la afectada la última masa ileal, confirmamos el diagnóstico de enfermedad de Crohn, y de acuerdo con ustedes, se realiza una hemicolectomía derecha laparoscópica con una ilio transverso anastomosis lateral, que la realiza Justino, y la anatomía patológica es compatible con una enfermedad de Crohn, con fibrosis y sin actividad inflamatoria. ¿Cómo continúa el tratamiento médico en este posoperatorio? Con estos factores de la paciente.
Sí, la verdad que la paciente tenía como muchos factores para recurrencia posquirúrgica. Nosotros manejamos el concepto tal de los antibióticos, obviamente, después del tratamiento quirúrgico y después biológicos o inmunomoduladores. Si bien ya había pasado por varios biológicos inmunomoduladores, planteamos hacer adalimumab, o sea, para cambiar. Primero que nada, era una paciente que ya había generado anticuerpos contra el infliximab, o sea que ya no podíamos usarlo. Y aunque pudiéramos usarlo, es una paciente que tampoco había respondido en la comboterapia con acetoprina, o sea que uno sí intentaría cambiar. Se le hace metronidazol en el posoperatorio inmediato, luego se inicia adalimumab, 40 miligramos cada 2 semanas, posterior a la inducción, el cual recibe muy irregularmente por faringitis a repetición, por lo cual la paciente lo autosuspende múltiples veces, no se logra continuidad, abandona la acetoprina porque según ella, bueno, en realidad por falta de respuesta y lo abandona, y de hecho como estaba con el adalimumab, tampoco teníamos una necesidad estricta de mantenerlo, persiste con calprotectinas fecales elevadas, se le hace una enteroresonancia de control que no muestra lesiones, y se le hace una colonoscopía que muestra congestión en todo el colon con 2 úlceras muy profundas próximas a la sutura ileocólica que comprometen 1/3 de la circunferencia, con múltiples ulceraciones en la sutura y úlcera de 1 centímetro abocado en el ilion distal. En ese entonces se le hace prednisona en plan habitual, se optimiza el adalimumab con poca respuesta. La idea es, hubieran optimizado el Humira, ¿estuvieron de acuerdo en optimizarlo, digo? Sí, estábamos de acuerdo, si bien ya imaginábamos que no íbamos a tener respuesta, ¿no? Bien. Lo que dice la evidencia es que realmente la pérdida confirmada de respuesta a un anti-TNF debe manejarse primero siempre mediante la optimización de la dosis del mismo, y que el aumento de la dosis o el acortamiento del intervalo son estrategias equivalentes que uno puede artesanalmente elegirlas. Hay pacientes que cuentan claramente, que responden clínicamente, pero antes de llegar al plazo de la próxima dosis empiezan con los síntomas. En esos casos preferimos acortar el intervalo, y en otros que vemos poca respuesta preferimos a veces optimizar la dosis. Si la optimización de la dosis es ineficaz, se recomienda cambiar a un agente anti-TNF diferente, como lo vimos en el cuadro, en el algoritmo, y cuando esté disponible, la medición de los niveles séricos y de anticuerpos podrían usarse para guiar la estrategia esta de optimización. La realidad es que la paciente en la evolución agrega un pioderma gangrenoso en muslos, como lo ven acá, y un pénfigo bucal con estas úlceras en sacabocado grandes con dolor neuropático, es tratado con prednisona y gabapentina, persiste con un dolor abdominal crónico, siempre de tipo suboclusivo que la invalida, con persistencia de actividad endoscópica en la colonoscopía de control, y se le hace otra anterorresonancia donde vemos una estenosis de la anastomosis de aspecto fibrótico, como ven acá, vieron que es bien oscura, con elementos de inflamación en el hemicenterio, como vemos acá, que es el signo de Peine, o sea que tenía algún elemento de inflamación, si bien predominaba la fibrosis. Y bueno, ¿qué conducta quirúrgica obviamente plantean y qué conducta médica posterior en ella? Teniendo en cuenta la falta de respuesta y generar anticuerpos a un biológico y la falta de respuestas al otro. Sí, acá fue un poco difícil, obviamente veíamos que la evolución que tenía el paciente era como muy severa y además, incluso estando con biológicos a dosis optimizada, agregaba manifestaciones extraintestinales. Entonces, bueno, obviamente por el cuadro suboclusivo que tiene, planteamos el tratamiento quirúrgico de ese sector afectado. Y nuevamente, sí, antibióticos, y bueno, en realidad ya había pasado por los 2 anti-TNF que tenemos. Pensábamos cambiar a un biológico con distintos mecanismos, ¿no? Que pueda ser anti-integrinas o anti-interleuquinas. Estas son esas pacientes, como dijo Vivi, que uno no quiere tener, ¿no? Y bueno, sí, se hace una resección sectorial ileocólica, se le sacan 21 centímetros sobre la anastomosis previa, y acá vemos, lo que se informa en la pared, modificaciones crónicas concordante con una enfermedad de Crohn asociada a múltiples áreas de ulceración, como la ven acá en las flechas azules, que alcanzan hasta la muscular, no se reconocen granulomas, no tenía displasia. En el área anastomótica, que es esta que ven acá, ¿ustedes ven la flecha cuando yo la muevo? Sí, se ve, sí.
en esta área anastomótica asocia marcada fibrosis de la submucosa, además de los fenómenos agudos, es decir, que se correlaciona con los hallazgos imagenológicos. En suma, una enfermedad de Crohn empuje agudo, con actividad moderada severa, con fibrosis en la anastomosis previa. Se le hace metronidazol nuevamente en el posoperatorio inmediato y se decide, como ustedes bien dijeron, rotar a otro biológico con diferente objetivo de acción, por lo que inicia por recurso amparo ustekinumab, que es una antiinterleuquina 12-23. Como no tenemos intravenoso para hacer la inducción intravenosa, se le hizo una inducción subcutánea semanal y luego se continuó semanal durante 4 semanas y después se continuó con 90 miligramos cada 8 semanas posterior a esa inducción, al mes de cirugía. Actualmente la paciente está con el ustekinumab optimizado a cada 4 semanas y con metotrexate con mejoría, pero no remisión de las manifestaciones intestinales ni de los síntomas digestivos. No sé si... Bueno, acá recomendamos el ustekinumab para la inducción de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn moderada grave con respuesta inadecuada al tratamiento convencional o al anti-TNF, y también sugerimos el uso de ustekinumab o el vedolizumab, que no tenemos en nuestro país, para el tratamiento de la enfermedad de Crohn luminal activa de moderada grave en pacientes que han fracasado previamente a la terapia anti-TNF, como en este caso. Respecto a sus manifestaciones, 3 palabras: el epiderma gangrenoso se puede tratar con corticoides sistémicos, con infliximab o con adalimumab o con inhibidores de la calcineurina tópicos u orales. En cuanto a su colangiria esclerosante, que no entramos por cuestiones de tiempo, sí recuerdan a esta paciente que aumenta sustancialmente el riesgo de colangiocarcinoma y carcinoma colorectal, sobre todo para el seguimiento posterior de esta paciente, que debemos seguirla con colonoscopia de vigilancia cada 1 o 2 años desde el diagnóstico de SEB, que fue prácticamente al poco tiempo en su edad pediátrica del diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, por razones de tiempo, ¿les parece? Pasamos al cuarto caso que vieron con Noelia. Sí, bien. ¿O hay alguna pregunta importante que quieran de este caso puntual? ¿O pasamos? Bueno, Noelia, arrancamos con que es un paciente sexo masculino que también vivimos en la unidad, de 43 años en ese momento, cubano, sin antecedentes familiares, digestivos, exfumador, sin ningún otro antecedente personal, que en el 2018, a pocos meses de llegar a trabajar y a vivir a Uruguay, con su familia todavía en Cuba, debuta de su enfermedad de Crohn con una oclusión intestinal por una estenosis ciliar. Ahí el paciente, ahí lo conocemos nosotros, el paciente en ese momento se le hizo, antes de conocerlo, una resección de la penúltima ciliar, se le resecaron 29 centímetros con una anastomosis terminal. En la macroscopía se vio una mucosa erosionada con ulceraciones lineales y zonas de empedrado, y en la microscopía una área extensa de inflamación crónica activa en todo el espesor parietal, con zonas de ulceración mucosa, con criptitis supurada, con abscesos que llegan hasta la muscular, con un denso infiltrado linfoplasmocitario, fibrosis en todas las capas, erositis, fibroinflamatoria y múltiple granuloma no necrotizantes en la submucosa muscular y subserosa, sin atipía ni displasia, ¿no? El típico paciente, es la típica histología de enfermedad de Crohn, sin ninguna duda, en empuje agudo, activa, delirio. Acá el paciente, esto fue en la emergencia, acá lo conocemos nosotros, está de acuerdo con el tipo de cirugía anastomosis que se le realizó en la urgencia cuando no se sabía su diagnóstico, realiza profilaxis ahora de la recurrencia posoperatoria, con qué y cómo, y qué factores quirúrgicos y no quirúrgicos tenía este paciente para una recurrencia posoperatoria. No sé qué discutieron, ¿no? Buenas noches, ¿cómo andan? No sé si alguno del grupo está por ahí. Bueno, lo que estuvimos discutiendo en el grupo, primero que nada, que este paciente fue operado de urgencia con una oclusión intestinal, o sea que no tenían el diagnóstico, y lo que se encontraron en ese momento en la exploración fue una estenosis o una tumoración a nivel de la pared de la penúltima asa ileal, y por eso se decidió una resección ampliada, pensando que podía ser un adenocarcinoma con márgenes oncológicos adecuados. Y en ese momento, cuando uno a veces va a operar una patología que está pensando que es un tumor, cuando va a hacer la anastomosis, tiende a ser una anastomosis término-terminal. Y lo que estuvimos discutiendo es que si bien no hay un protocolo en qué hacer en los pacientes con enfermedad de Crohn en cuanto a las anastomosis, sí puede haber alguna recomendación en tratar de hacer una anastomosis lateral y no término-terminal.
Después, con respecto a qué factores tiene este paciente, y bueno, perdona que te interrumpa, como cirujana, la anastomosis término-terminal, ¿es una anastomosis que es más rápida de hacer, de confeccionar por el hecho, porque en la guardia, sabiendo que tiene factores, digamos, más predisponentes a una estenosis, peor irrigación, ¿por qué se hace? Sin diagnóstico de Crohn, o sea, este paciente no tenía un diagnóstico preoperatorio de Crohn. Este paciente lo que tenía era una estenosis en el delgado que en ese momento se interpretó como un tumor maligno, como que podía ser un adenocarcinoma. Cuando uno tiene los cabos que son congruentes, se ve que en este paciente, si bien tenía una oclusión intestinal, seguramente el cabo proximal y el cabo distal eran congruentes, uno tiende a hacer, porque sí, es más fácil con cabos congruentes, una anastomosis término-terminal. Se deja la lateral en el delgado, sobre todo cuando los cabos no son congruentes. Perfecto. Eso va un poco a favor de los cuadros de oclusión intestinal en la enfermedad de Crohn no son habituales. Y sobre todo en la enfermedad de Crohn cuando tiene una afectación característica como es la de la última masa ileal, porque generalmente no hace estenosis completas, entonces a veces puede haber algún factor favorecedor, como puede ser una impactación por fibra, etcétera, por el tema de un tipo, un fito-SOAR sobre una zona estenótica que puede precipitar una oclusión. Pero no es un factor característico. Sí los cuadros suboclusivos, pero no así tanto la oclusión intestinal. Cuando uno tiene una oclusión intestinal a veces tiene que pensar en otro diagnóstico. Entonces acá venía el diagnóstico arrastrado también, o planteado también si esto podía ser un adenocarcinoma del intestino delgado, que muchas veces es muy difícil de poder definirlo con certeza en un preoperatorio cuando un paciente tiene un cuadro suboclusivo. Lo otro que dijo Noelia es tal cual. Acá aparentemente no había una incongruencia de cabos tan importante, lo cual también hace repensar el planteo si tenía una oclusión completa, porque si tiene una oclusión completa, obviamente que iba a haber una incongruencia de cabos entre el delgado post-estenótico y el de... No, que digo que cuando uno tiene una incongruencia de cabos, como en estos casos, es mucho más práctico hacer una anastomosis lateral porque uno elige exactamente la dimensión de la boca anastomótica que quiere hacer. Entonces, ni que hablar que la elección del cirujano, lo que ve el cirujano, lo mismo que hablábamos hoy, ¿no? Tiene que resolver en agudo, no tenía un diagnóstico de enfermedad de Crohn, vio que la incongruencia de cabos probablemente no era tan importante y decidió hacer una anastomosis. Es más fácil y es más rápida, que era lo que yo preguntaba entonces. Carla, No, ni más rápida ni más fácil. También puede ser la costumbre que tenga el cirujano. El cirujano durante su experiencia muchas veces elige una técnica y si le va bien con esa técnica la mantiene. Es decir, trata de hacer siempre, repetir los gestos, repetir la técnica. Y si está acostumbrado a hacer esa anastomosis va a tratar de hacerla siempre. Bien. Virginia, ¿qué? No, un comentario que también llama la atención, que es un paciente que debuta sin cuadro previo de dolor abdominal, ¿no? Como que el planteo para una enfermedad de Crohn no es lo que uno primero piensa. Estoy de acuerdo que quizás no fue el primer planteo del cirujano tampoco en ese momento. Bien. Es raro que debute con la oclusión intestinal y aparte que no venga con un cuadro previo de dolores cólicos. Más un comentario clínico. Sí. Bueno, ¿qué conversaron de la segunda pregunta? No, y otra cosa que también discutimos es que no afectaba como afecta característicamente la última asa ileal, sino que era más proximal. Exacto. Y bueno, dentro de los factores, sin duda la anastomosis, el tipo de anastomosis que juega con la posibilidad de que pueda llegar a haber una recurrencia, y lo otro que no tiene este paciente, o que tenía a favor este paciente, es que había abandonado el tabaquismo. Ajá. Y bueno, y con respecto a la profilaxis, discutimos un poco en el grupo, y estuve aprendiendo también, con la indicación de la azatioprina, o la posibilidad también de indicación de anti-TNF. Bien. Bueno, era un paciente además también relativamente joven, que eso es un factor también, ¿no? De recurrencia y bueno, patología ilial, ¿no? Bueno, ¿qué dice la evidencia al respecto? Es que las anastomosis de intestino delgado con grapas o iliocólicas de lado a lado se asocian a tasas más bajas de complicaciones posoperatorias, como hablamos, que las anastomosis termino-terminales en la enfermedad de Crohn. De lado a lado es lateral.
Es la lateral, ahí está. Lateral. En este trabajo, que es del 2015, dice que tratar a los pacientes en el postoperatorio según los riesgos con colonoscopia precoz y step-up es superior al manejo convencional, y que, o sea, convencional basado por los síntomas, y que intensificar el tratamiento a 6 meses de la cirugía según los parámetros objetivos, como puede ser una imagenología o una colonoscopía, según la topografía, ayuda a lograr la remisión un año después. Y el adalimumab fue superior en este trabajo, que es muy conocido, el de Poser, fue superior a teopurinas en prevenir la recurrencia endoscópica en la enfermedad de Crohn. En este otro trabajo, que es más nuevo, del 2017, del consenso del ECO, dice que se recomienda el tratamiento profiláctico después de la resección intestinal ileocólica en pacientes con al menos un factor de riesgo de recidiva, este tenía más de uno, como vimos, para prevenir la recurrencia postoperatoria. Los fármacos de elección son las teopurinas o los anti-TNF, y bueno, la mesalazina en dosis altas es una opción para los pacientes con resección ilial aislada, que prácticamente no lo usamos eso ya, y se ha demostrado que los antibióticos son eficaces después de la resección, pero no son bien tolerados, pero bueno, sabemos que los hacemos en los primeros, dentro del primer mes, en el postoperatorio, hasta empezar el tratamiento posterior con teopurinas o anti-TNF. Y que se debe recomendar la profilaxis a largo plazo. Sobre esto es una de las cosas que yo he estado más buscando y consultando colegas referentes de otros países, y realmente no existe una pauta de cuánto tiempo mantener la prevención de la recurrencia postoperatoria en un paciente que marcha bien, porque en el que marcha mal o requiere más cirugías es más claro, pero un paciente que después de una cirugía única se hace profilaxis y evoluciona bien, con el correr de los años uno queda... es un paciente que evoluciona bien, pero de repente tiene un montón de factores predictores de recaída, de recurrencia, y uno no sabe realmente hasta cuándo mantenerlo, lamentablemente. El tabaquismo actual, que no era el caso de él, el comportamiento de enfermedad penetrante, estenosante y el uso temprano de esteroides en la enfermedad ilial, y la yeyunal y la edad temprana al diagnóstico son factores de riesgo para una cirugía en la enfermedad de Crohn. Y los siguientes se consideran factores predictores de recurrencia postoperatoria temprana después de la resección, como en este caso el tabaquismo, la cirugía intestinal previa, la ausencia de tratamiento profiláctico, la enfermedad penetrante en la cirugía inicial, la localización perianal, los granulomas en la muestra de resección y bueno, la plexitis mesentérica. Es decir, que este paciente, que ya esta es su primera cirugía, va a quedar con antecedente de tener una cirugía previa, por una estenosis, con una topografía ilial, joven, con granulomas en la biopsia, es un paciente que va claramente a necesitar, como ustedes bien discutieron, requerir tratamiento para prevenir la recurrencia. Previo al screening serológico de inmunización inicia cetoprina a dosis terapéuticas con buena evolución clínica y paraclínica, pero el paciente pasa bien durante 2 años, si ven la fecha de la cirugía anterior, pero en febrero de 2020 retoma a fumar, retoma el tabaquismo, y posteriormente comienza con dolor abdominal inespecífico y vómitos ocasionales. Se agregó lo que le faltaba. Se plantea entonces una estenosis de la anastomosis, con este dolor abdominal y vómitos, con una paraclínica que, como ven, no tiene mucho elemento nada de actividad, o sea que se plantea que sea una estenosis fibrótica, y se le hace una colonoscopía con ileoscopía terminal, pero que no llega a alcanzar la anastomosis, con un colon sigmoide distal simplemente congestivo. Como vemos acá, ahí, se me va de nuevo. Ahí, como vemos aquí, se ve la zona de la estenosis de la anastomosis, ¿verdad? Con un realce más de tipo fibrótico, ¿verdad? Que no realza, con dilatación de asa. Esto es un T2 coronal, porque vemos las asas blancas, y tiene una celiac con la estenosis severa de aspecto fibrótico, como ven ahí, a nivel de la anastomosis, sin claros elementos inflamatorios, con la gran dilatación, como dijimos, proximal a la estenosis. Se reseca esa penúltima celiac estenosada a nivel de la anastomosis anterior y fistulizada ciego y sigma, con anastomosis entero, se hace una anastomosis entero con la técnica de conos, y rafia en el colon. La anatomía patológica muestra un área de sutura ilial con fibrosis evolucionada, predominio submucoso y subseroso, con áreas de necrosis isquémica de la mucosa, sin granulomas ni elementos de actividad. ¿Querés comentar algo de esto, Justino, de esta cirugía acá? Sí, y contanos un poco de la técnica de conos también.
Bueno, esa es una técnica que ahora se recomienda. Las recomendaciones en general son técnicas, hacer bocas anastomóticas lo más amplia posible. Y esta es una técnica que toma en cuenta 2 o 3 factores. Primero hace una transección del intestino a resecar de la zona estenótica y hace un empalizamiento, digamos, hace lo que se llama una columna de sostén, anastomosando, uniendo esas 2 secciones. Preserva el Perdón, mesenterio. si puedo compartir pantalla, tengo una imagen mientras Justina explica. Sí, lo que pasa es que después Carla no puede volver atrás, pero... No seas malo, dale, Noé. Y lo que hace... Ahí se ve. Abre longitudinalmente el intestino delgado en unos 10 centímetros y hace posteriormente una anastomosis que queda una anastomosis transversa, como ven en la imagen más abajo. Eso lo que hace es hacer una boca anastomótica bien amplia, de unos 10 centímetros, todo en vistas a evitar la reestenosis. Y además, esa columna de refuerzo que se hace, aparentemente también estaría generando un factor de protección sobre la mesenteritis, que sería un elemento que se plantea como causa de la reestenosis, que por elementos inflamatorios perianastomóticos. Entonces, esta es una técnica que actualmente está tomando auge. Lo otro, cuando uno hace este tipo de cirugía para este tipo de estenosis ileales, si lo hace por vía laparoscópica, que es una recomendación también, porque son, como dijo Carla hoy y al inicio de la charla, son pacientes que van a requerir generalmente una o más cirugías en su vida, entonces hay que preservar la pared abdominal lo más posible, pero cuando uno hace este tipo de técnica por vía laparoscópica, se recomienda hacer la anastomosis extracorpórea, porque de esa manera se logran hacer anastomosis más amplias laterolaterales. Entonces eran 2 aspectos a manejar, la opción de la vía laparoscópica siempre y cuando se pueda, la opción de las anastomosis laterolaterales lo más amplia posible, y una opción es la técnica esta que se llama de cono /S. Bien, estoy compartiendo, ¿la ven? Sí, perfecto, Bien, Carla. bárbaro. Bueno, ¿qué conducta terapéutica tomaría ahora? Antes de eso, resaltar, que ya se ha hablado también en los grupos previos, la importancia del manejo del equipo multidisciplinario. Como vimos en la enteroresonancia, que lo discutimos también con los imagenólogos, a veces es difícil darse cuenta por la gran dilatación que tiene de asas, dónde está la estenosis, si es una estenosis que tiene fibrosis o que tiene algún elemento agudo, si está a nivel de la anastomosis o es una nueva estenosis que tiene el paciente, más en una endoscopía que no llegó hasta la anastomosis. Y después lo otro es también en el tratamiento, la gran repercusión nutricional que tienen estos pacientes. Ven acá en la imagen, esta asa proximal no está tan distendida, porque lo que se hizo primero fue un tratamiento médico, poder hacer una descompresión del asa proximal para que lleguen mejores condiciones locales y nutricionales a la cirugía. Y tiene este paciente, lo que nos encontramos en el intraoperatorio, que fue hallazgo intraoperatorio, la formación de las fístulas. O sea, nosotros habíamos visto la estenosis, pero no teníamos el diagnóstico de fístula. Tenía una fístula al sigmoide y tenía una fístula al ciego. O sea que también nos encontramos con ese caso en el intraoperatorio. Y bueno, y cuando estuvimos discutiendo un poco en el grupo qué conducta terapéutica toma ahora, bueno, la posibilidad de agregar como tratamiento, luego del tratamiento quirúrgico, un anti-TNF. Exactamente, bueno, hicimos metronidazol en el postoperatorio inmediato, planteando iniciar adalimumab al mes de la cirugía, consensuando con él cuál de los dos prefería por vía y intervalos, administración de intervalos, pero el paciente a la semana hace una falla de sutura y es reoperado haciéndosele una ileostomía transitoria. Tiene una buena evolución postoperatoria, inicia el Humira posteriormente al alta, se mantiene asintomático y con paraclínica normal, y a los 7 meses, aproximadamente fue en enero, creo, sí, a los 7 meses se cierra la ileostomía, para lo cual se suspende el adalimumab 2 semanas previa a la cirugía. Se le hace una colonoscopía previa a la reconstrucción, que fue sin actividad, y posterior a la cirugía, 2 semanas después,
retoma el adalimumab, con una excelente evolución hasta el momento actual y sin fumar, obviamente. ¿Está de acuerdo con suspender el biológico previo a la cirugía? ¿Y cuánto tiempo va a mantener el biológico de ahora en más? ¿Cuál es el plan? Esta pregunta no aparecía en el... No, no estaba. está Bueno, la contamos. La salteamos. La evidencia actual sugiere que el tratamiento preoperatorio con terapia anti-TNF, vedolizumab o ustekinumab no aumenta el riesgo de complicaciones posoperatorias en pacientes con enfermedad de Crohn sometidos a cirugía abdominal, así que en realidad no es obligatorio dejar de tomar estos medicamentos antes de la cirugía. Nosotros se los suspendimos 15 días antes igual, pero bueno. No hay pruebas suficientes para recomendar la continuación, que era lo que hablábamos hoy, o el retiro de la terapia anti-TNF en pacientes con enfermedad de Crohn, después de que logran una remisión a largo plazo, o sea, una remisión médica o quirúrgica. Por lo tanto, la decisión de continuar la terapia anti-TNF debe de individualizarse y las posibles consecuencias evaluarse y discutirse siempre con el paciente los riesgos y los beneficios, que es una de las preguntas que habíamos puesto en el pretest. Creo que es la última, efectivamente. Bueno, Susana, bueno, no sé si hay alguna pregunta, no hay mucho tiempo, estamos justito en las 2 horas de inicio. No sé si Susana querés... Bárbaro. Sí, ¿sabés qué, Carla? Hacemos el post-test y después, mientras lo van procesando, unas palabras, ¿te parece? Me parece bárbaro. Veamos los resultados del pre y el post. Esta es la primera pregunta. A ver si quieren comentar algo sobre el pre y el post, los coordinadores, y yo después... Bueno, respecto a la primera pregunta, que fue algo de lo que justamente hablamos en el caso 2, creo que fue de la colitis ulcerosa grave. Bueno, vemos que efectivamente los criterios de Oxford, que fue lo que planteamos, que fue lo que mostró Justino en la grilla, es la opción más recomendable. Y bueno, si bien en el pretest ya tenía un predominio de esa, ahora en el post-test vemos que más gente se sumó a esa opción. La segunda, ¿la tenés, Carlos? ¿Querés comentar la segunda, Justino? Ahí tenemos la segunda. No la estoy viendo, Carla, porque estoy saliendo, pero si me decís cuál es la pregunta, te digo. Perdón. La de la colitis severa, ¿te acordás de la refractaria todo? Que hablaste de justamente lo que disminuía la fertilidad, el pouch, y sí, bueno, sigue siendo la opción más votada. Lo que habíamos hablado hoy era que siempre hay que tener en consideración otros aspectos de los pacientes, como puede ser el tema de la fertilidad, para tratar de preservar el recto, porque dijimos que aumentaba el índice de infertilidad dos o tres veces el hecho de tener un pouch. Y siempre que fuera una opción la protectomía, idealmente por vía laparoscópica, para minimizar esos riesgos. Acá me permito tomarme una palabra y decir que indudablemente, Justino, nos enseñaste mucho, porque te das cuenta que la colectomía con iliorectoanastomosis prácticamente no había sido una respuesta en el pretest, y hoy en día, después de la charla, indudablemente hemos entendido que no regalamos pouchas sino más. Así que creo que esto fue muy válido. Bueno, un poco la idea es eso. Uno cuando ve solamente quizá la enfermedad, sabe que el tratamiento es la colectomía con protectomía restauradora, la coloprotectomía con pouch, pero cuando empieza a ver otros aspectos, empieza a ver que a veces es necesario o bueno preservar, al menos transitoriamente, el recto, justamente para preservar o favorecer el tema de la fertilidad. Sin duda. Por eso era importante en la viñeta la edad de la paciente. ¿Podés poner la tercera, Carlitos? Bien, ahí está la tercera. Bueno, acá llama la atención que la resección endoscópica como cosectomía en un adenoma túbulo velloso había sido la opción más votada en el pretest.
y ahora pasó a hacer la colectomía total con hilio recto anastomosis. Me llama la atención eso, ¿no? Acá la variabilidad de las respuestas en el post-test llama la atención. Sin duda, pero lo que sí queda claro es que por lo menos la primera opción, que en el pretest había sido mayoría total, baja y pasa a un tercer lugar, ¿no? Sí. Sí, volvemos. Vuelve a aparecer el pouch, ¿no? También, pero acá hay que considerar la displasia, una lesión polipoidea con una displasia de alto grado de una paciente que tenía casi 10 años de evolución de una colitis ulcerosa como opción al tratamiento, que capaz que solamente con una resección endoscópica del pólipo, por más que sea con mucosectomía, podemos estar quedándonos cortos del tratamiento. Entonces un poco la idea era discutir eso. Sí. Vamos con la cuarta, Carlitos. Estamos con la cuarta. La enfermedad de Crohn, posterior, no me acuerdo de esta, resección ileal por estenosis, ¿cuál de las siguientes conductas en su práctica clínica? Si no indica tratamiento, ya quedó claro que en general hay que indicarlo. Si indica tratamiento solo con acetoprina, siempre, debido a la alta tasa de recurrencia, si no, y bueno, y creo que la última, que indicar acetoprina o anti-TNF según factores de riesgo con colonoscopia precoz, que es la mejor estrategia, quedó claro por la evolución de las respuestas entre el pre y post-test, que quedó claro que fue útil la presentación del caso para aclarar esto, ¿no? Y que indudablemente es la mejor estrategia. Bien. Si quieren vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a la 5. Bueno, respecto a la terapia anti-TNF de mantenimiento en la enfermedad de Crohn, ¿cuál de las siguientes opciones considera correcta? Si suspende luego de 2 años debido a los efectos secundarios a largo plazo, ya quedó claro que no tenemos una clara recomendación en cuanto a suspenderlo. Si la continúa indefinidamente debido a la alta tasa de recaída, ya sabemos que tampoco esto es indefinido sin evaluar ningún parámetro, y que evalúa el riesgo-beneficio según los antecedentes personales del paciente y sus factores de riesgo de recaída, sin duda que es la mejor opción, si bien había sido también la más votada en el pretest. Y bueno, hay gente que sigue, que no está mal el día que dispongamos de eso, pero precisando de los niveles para definir la continuidad o no. Que yo acá a esta gente le preguntaría, un paciente que marcha bien, que está bien con el anti-TNF, y yo le hago la dosificación, y tiene un anti-TNF que está en el límite entre la dosis, entre el nivel, digamos, terapéutico y el no, y el paciente está bien, ¿se lo suspenden? Entonces eso te da la pauta de que solo el nivel, si yo no evalúo los factores de riesgo, de recurrencia y de recaída y antecedentes, solo no lo puedo evaluar. Carlos, tenemos las últimas dos, eso. Sí, correcto. Bueno, para terminar, hicimos 2 preguntas con respecto a la actividad, donde preguntamos si el formato y el contenido del taller colmó con las expectativas, y un 94% de los participantes dijeron que mucho. Y la última, y si considera que esta actividad ha sido útil para el desarrollo de su práctica clínica, y un 97% contestó que mucho. Así que, bueno, nos pasamos apenas del tiempo. Yo, antes de terminar, quiero en primer lugar agradecerle, bueno, a las moderadoras de los grupos, a la doctora Nachman, Secondo, Brito y Wagner por su participación, a Carlitos Reolón, que como siempre nos hace fácil todo lo que nos parece imposible antes de empezar, porque el desafío técnico que para nosotros implicaba esto era verdaderamente un desafío, y él nos hace parecer fácil todo. Y bueno, y por sobre todo, en especial, a Justino y a Carla por esta actividad que sin duda llevó muchísimo trabajo. El trabajo se vio, pero creo que el desafío de hacer una actividad en talleres hizo que dentro de esta virtualidad donde estamos todos, por lo menos el cambio de formato nos hizo sentir a todos más cerca. Y bueno, agradecerles muchísimo. Creo que todos estamos muy contentos con las expectativas colmadas, y fue una actividad dinámica, muy rica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por participar, y no sé, Vicky, si querés decir alguna otra cosita antes de terminar. No, nada más, Su.
Muchísimas gracias a todos. Ya dijo todo Susana. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos. Por estar. Chau, chau. Que Chau, pasen chau. bien. Gracias. Chau, chau.